Entonces, como en su documento, la tiroides o todo por así decirlo, todos los sistemas de glándulas que tenemos en el cuerpo, que vamos a estudiar en la parte endocrina, van a venir a partir del eje hipotálamo hipófisis tiroideo o el eje hipotálamo hipófisis tiroideo. En ese caso es, por así decirlo, un sistema, un circuito que parte del hipotálamo, donde libera las hormonas liberadoras, y esas primeras hormonas liberadoras llegan a la hipófisis, la cual también libera una serie de hormonas, como en este caso, por ejemplo, sería la TSH, la cual tiene receptores finalmente la tiroides, donde la tiroides va a ser la que va a secretar la T3 y T4, ¿ok? Por eso se llama eje, es decir, es como una especie de circuito que está continuado dependiendo de la estructura. Entonces, la glándula tiroides produce las hormonas tiroideas T3 y T4, por acción de cuál la que le precedía, es decir, la hipófisis, la hipófisis, que es la que libera la TSH. Ahora, la TSH, que es la hipófisis, tiene sus receptores en la misma tiroides. Entonces, cuando llega a la tiroides, la TSH va a hacer que la tiroides produzca las hormonas tiroideas, T3 y T4. Pero ya yendo desde el principio, en el hipotálamo, o sea, incluso antes de la hipófisis, se libera el factor liberador, o sea, la TRH o la TRS. Y esta tiene receptores en la hipófisis. Y son las células tirotropas de la hipófisis las que van a producir la TSH, y esa TSH de la hipófisis va a actuar sobre la tiroides para que la tiroides produzca T3 y T4. ¿Ok? Entonces, más o menos el eje, el circuito de esta forma. Iniciamos con el hipotálamo con TRH, continuamos en la hipófisis con TSH, y esto llega a los receptores en la tiroides para que libere T3 y T4. Ese es el eje. Ahora, para tener la tiroides también hay que tener la anatomía de la misma. Hay que entender primero dónde se encuentra, que es en la parte anterior del cuello, delante del cartílago cricoide. Y va a tener dos lóbulos situados a ambos lados de la parte superior de la tráquea, que están unidos por un istmo. Lo vemos mejor aquí, ¿no? Tenemos los dos lóbulos de la tiroides y tenemos el istmo que se encontraría al centro. Entonces podríamos decir que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Y está en la cara anterior del, del cuello, delante del cartílago cricoides. Si recordamos por anatomía, el cartílago cricoides es el que se encuentra acá. Tenemos el cartílago cricoides justo por encima de la tráquea y por debajo del cartílago tiroides. Ahí se encuentra el cricoides y por delante de este se encuentra la misma tiroides. Ahora, si bien es cierto, tenemos esta ubicación que sería la fisiológica, la normal, tenemos localizaciones aberrantes, es decir, que se aparecen donde no debería aparecer. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que aparece a nivel lingual, intralingual, sublingual, prefaringio, intertraqueal y subesternal. ¿Ok? Todas estas ubicaciones aberrantes o localizaciones en las que no debería concentrarse la tiroides van a corresponder a un paciente va a tener hipotiroidismo, porque la función o la localización equivocada de la tiroides da paso a una peor función de la misma y una hipofunción de la tiroides que nos resulta en un hipotiroidismo. Entre ellas, la principal que se les remarca en las localizaciones aberrantes es el quiste tirogloso, que es un término que incluso vimos en Mendel, que era cuando eh, el tirogloso, que es una estructura importante para la formación de la tiroides, no desaparece una vez terminada su acción. Es decir, nosotros tenemos el tirogloso en el periodo fetal, que normalmente lo que nos ayuda es a que se desarrolle la tiroides, pero cuando esta ya está desarrollada debería desaparecer. Si este tirogloso permanece ahí, en vez de desaparecer, se forma el quiste tirogloso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la anatomía también en el aspecto de peso, tamaño, etcétera? El tamaño es mayor que las mujeres que en los hombres, ¿ok? Más grande en las mujeres que en los hombres. El crecimiento de este periodo entre la pubertad, embarazo y lactancia, y al final de estos periodos la glándula tiroides recobra su tamaño original. ¿Ok? Es decir, que va a haber una serie de puntos en la vida, por ejemplo en el embarazo, en la pubertad y en la lactancia, donde va a haber mayor necesidad de la función de la tiroides. Cuando una glándula de este tipo tiene una mayor función, tiende a aumentar su tamaño. ¿Ok? Entonces va a ser normal que en un embarazo, una persona embarazada, veamos una tiroides mucho más grande. Pero obviamente cuando sus necesidades han finalizado y ya no queremos que sea tanta su función, su tamaño va a regresar normal. El peso normal al nacimiento es de 1 a 3 gramos y en el adulto ya es de 15 a 20 gramos. Ahora, vascularidad. De flujo a la tiroides le llega de 4 a 6 mililitros por minuto por gramo a la misma tiroides, lo que va a equivaler al doble de flujo sanguíneo renal, así que le llega bastante flujo. En condiciones de gran crecimiento o hiperplasia tiroidea, el flujo va a aumentar y van a haber turbulencias en el flujo, como el trémito y soplo que se va a escuchar en la región anterior del cuello. ¿Ok? Es decir que, como les dije previamente, la tiroides tiende a aumentar de tamaño.
en un caso de gran crecimiento o incluso ya hiperplasia tiroidea, el flujo también va a aumentar. Y esto va a dar paso a que se den diferentes turbulencias, ¿no? Que van a ser representadas como un prémito o un soplo. Ahora, la histología. Eso también es muy importante, que entienda la histología porque nos permite entender cómo las mismas sustancias que se dan en la tiroides van a ser almacenadas, producidas, etc. Entonces, primero, cuanto al desarrollo más embriológico, tenemos un estado precoloidal de la quinta a la 10ª semana, un desarrollo coloidal inicial de la 10 a la 11, y un crecimiento folicular que es más importante y definitivo por su relación directa con la formación de las hormonas tiroideas, el crecimiento folicular. Ahora, la tiroides fetal puede segregar hormonas tiroideas entre las semanas 20 a 24 de la gestación. ¿Okay? O sea, la misma tiroides es capaz de funcionar a partir de la semana 20 a 24. Y ahora sí, en cuanto a la parte histológica, tenemos que la tiroides está formada por una agrupación de folículos tiroideos. ¿Okay? Estos círculos de acá son folículos tiroideos. Y la tiroides va a estar formada por estos folículos. Y van a ser los que van a producir las hormonas tiroideas. ¿Okay? Las T3 y T4 producidas por los folículos tiroideos. Y en el centro tenemos una sustancia amarilla, acá, que sería el coloide. Y el coloide va a ser el almacén de la tiroglobulina. ¿Okay? Entre los folículos también vamos a ver estas células C, aquí, también llamadas parafoliculares, porque significa que están en medio de dos folículos, ¿no? Las células C o parafoliculares van a producir calcitonina, por eso se llama célula C también. Es bueno para memorizarlo. Las células C que producen calcitonina. Ahora, la calcitonina es la única hormona hipocalciante, es decir, que disminuye los valores de calcio en el organismo. Luego, unidad funcional, ¿cuál va a ser? El folículo tiroideo, que está formado por tirocitos, ¿no? Ese es el folículo y los tirocitos son estas células tiroideas o tirocitos de la misma. ¿Sí? El folículo tiroideo, el circulito formado por las células tiroideas. Son células cuboidales. Ahora, las capas también son muy importantes, es algo que también se suele preguntar. Tenemos una capa interna o apical formada por una membrana con vellosidades que está en contacto con el coloide. ¿Okay? Esta capa de aquí que está en contacto con el coloide es la capa interna o apical. Acá. Luego tenemos una capa externa o basal que está en contacto con los capilares. Aquí lo vemos. O sea, la parte externa de esa célula es la capa externa o basal. Y tenemos dos caras laterales en donde los tirocitos están unidos mediante desmosomas. ¿Okay? Para hacerlo más sencillo de recordar. La capa interna va a ser la que está al contacto con el coloide, ¿ok? Que va a tener una serie de microvellosidades. Ahora, tenemos una capa externa que va a estar en contacto con la parte de afuera, que sería el capilar, aquí. Y esta va a estar, vamos a hacer va a estar en contacto con los capilares, ¿no? Y luego tenemos la capa de aquí, que va a ser la capa que tiene contacto con el tirocito del otro lado, que es a su lado, que es la capa, luego la cara lateral. Y esta cara lateral va a tener una unión, como decía, con el tirocito mediante los desmosomas. Ok, los desmosomas. Listo. Luego, la regulación de la función tiroidea. La función tiroidea está determinada por mecanismos extrínsecos, como los que son dependientes de la TSH y la TRH, y los mecanismos intrínsecos, que son autorregulación tiroidea, que no están relacionados a la TSH sino al yodo. Para que lo entienda mejor, ¿por qué tenemos mecanismos extrínsecos e intrínsecos? Todos los mecanismos extrínsecos van a determinar lo que está fuera de la tiroides, fuera de la misma estructura y la misma función de la tiroides. Por ende, ¿qué vamos a reconocer aquí principalmente? La hipófisis y el hipotálamo, ¿ok? Por parte de todo el eje que les expliqué previamente. Entonces, todo lo que es extrínseco significa que no está en la tiroides misma, que comprende la TSH y la TRH, ¿ok? Y los intrínsecos, que ya son los mismos mecanismos de la misma tiroides, van a ser la autorregulación tiroidea, el mismo yodo, etc. ¿Okay? Todo lo que corresponda a la tiroides va a ser intrínseco. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, un aumento brusco en la administración del yodo, va a reducir la producción de AMP cíclico con respuesta a la TSH, va a disminuir la síntesis y liberación de la tiroglobulina y por ende la liberación de hormonas tiroideas. Es el efecto Wolff-Chaikoff, ¿ok? Básicamente el principal regulador de, de la función de la tiroides a nivel de la misma tiroides va a ser el yodo, no va a ser la TSH, porque recordemos que la TSH es extrínseca, va a ser el mismo yodo. Ahora, ¿cómo actúa este yodo? Reduce la formación de AMP cíclico con respuesta a la TSH y disminuye la síntesis y liberación de tiroglobulina, por ende la liberación de hormonas tiroideas, ¿ok? Mucho yodo va a hacer que disminuya la liberación de hormonas tiroideas, básicamente. Ahora, la misma TSH, que ya sería un mecanismo extrínseco, va a ser una lipoproteína con un peso molecular de 28.000, de 200
un aminoácido. Se segrega en las células tirotropas hipoficiales, las células tirotropas específicamente. Y está formado por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que tienen que estar unidas para funcionar. Ahora, la TSH estimula la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Qué hace? Incrementa la captación de yodo, incrementa la síntesis de tiroglobulina, su iodación, acoplamiento, citosis y proteólisis, para que libere las hormonas tiroideas que están almacenadas en la tiroglobulina. ¿Ok? Esa es la función de la TSH. Entonces, básicamente lo que hace la TSH cuando llega a su receptor en la tiroides es aumentar la tiroglobulina. Y eso se produce por interacción entre la TSH y su receptor, que se encuentra en la superficie de la glándula tiroides porque es una hormona no esteroidea. ¿Ok? Entonces llega la TSH al receptor que tiene la tiroides, va a activar el complejo cíclico proteína G y la cascada de calcio, fosfatidilocitol y ácido araquidónico. Y por ende, por fosforilación de proteínas celulares, va a hacer que se libere eh, las mismas hormonas tiroideas como resultado de este aumento de calcio. Así actúa la TSH. Luego, también tenemos una serie de feedbacks o retroalimentaciones para regular la función tiroidea. Tenemos un feedback o retroalimentación positiva y una negativa. Teniendo en cuenta que la tiroides produce el 90% del T4 y que periféricamente se hace convertir en T3, que es la hormona tiroidea activa, solo saldría de T3 de la tiroides un 10%. ¿Okay? O sea, tenemos que de la tiroides sale 90% T4 y 10% de T3. Pero este T4, que es un 90%, luego en la periferia se convierte en T3 también. Ahora, dicho esto, ¿cómo sería, por ejemplo, un feedback negativo? Un feedback negativo va a ser un control inhibidor, una retroalimentación negativa. Cuando tenemos demasiadas hormonas tiroideas, el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Intentar disminuirlas. Por ende, se hace un feedback negativo. ¿Ok? Entonces, se pregunta, ¿cómo es un feedback negativo? Va a ser negativo por intención de disminuir. ¿Disminuir qué? Un exceso de hormonas. Igual, si fuera un feedback positivo. ¿Qué es positivo? La intención de aumentar. ¿Por qué? Porque hay una disminución de hormonas tiroideas. Ahora, dicho esto, el mecanismo de feedback negativo, que sería para disminuir el exceso, se da directamente en células tirotropas de la hipófisis, disminuyendo la producción de TSH. ¿Ok? Entonces, primer mecanismo, disminuye la TSH para intentar hacer que disminuya la T3 o T4. ¿Ok? Primera forma. Y luego la siguiente es parcialmente en el hipotálamo, disminuir la producción de TRF o TRH que es el hipotálamo. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas para inhibir el control negativo. Eh, o para hacer un feedback negativo. Tenemos mucho monotiroidea, que es lo primero que va a hacer la TSH, disminuir. Porque la TSH cuando llega a la tiroides también produce más tiroides y no queremos eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La TSH disminuye su producción. Esa es la forma directa. Pero también tenemos una forma indirecta que sería ya yéndonos más lejos aún, en la parte más lejana o del inicio del eje hipotálamo hipoficiario tiroides, en donde el hipotálamo con sus TRF y TRH van a disminuirlas para que esta no llegue a la hipófisis con la TSH, también disminuye la TSH y que luego ya cuando llegue a la tiroides no llegue TSH para continuar con el incremento de la T3 o T4. ¿Ok? Ya. Listo. Luego, ahora, ¿cómo sería un feedback positivo o un control estimulador? Como les dije, feedback positivo va a significar que va a aumentar como respuesta que a una disminución del T3 o T4. Por ejemplo, cuando disminuye la T4 disponible, que ya sería un hipotiroidismo, o sea, tenemos poca T4, va a producir un aumento en niveles séricos de TSH, incluso aunque la T3 esté en los niveles normales. Básicamente es lo que les dije, al opuesto de lo anterior. Cuando hay poca T4, aumenta la TSH, ¿ok? Como feedback positivo. Aumenta la TSH para que esto llegue a sus receptores en la tiroides y también aumente la producción de T4. Este control ejerce el hormona liberadora de la tiroidopina, la TRH también. O sea que tanto la TSH como la misma TRH también van a aumentar. ¿Ok? ¿Qué hace la TRH? Estimula la síntesis y secreción de TSH a través de la cascada de calcio, fosfatidina y el efecto estimulador de TRH va a ser regulado incluso por las hormonas tiroideas que regulan el número de receptores de TRH. Los receptores aumentan en el hipotiroidismo porque periféricamente hay una disminución de T3 y T4. Los receptores de TRH disminuyen el hipertiroidismo por feedback negativo porque hay un exceso de T3 y T4. Entonces, ese es básicamente el feedback positivo y negativo. Como les dije, el positivo, el que estamos viendo ahorita, va a ser por una disminución de la tiroides. Por ende, como respuesta, ¿qué va a haber? Un aumento de las hormonas que preceden a la liberación tiroidea, que sería la TRH y la TSH. Aumenta la TRH, aumenta la TSH y por ende regulamos esa disminución, esa caída que tenemos de T3 y T4. Lo opuesto sería el feedback negativo. Tenemos demasiada tiroides, por ende lo que se va a utilizar es
disminuir la TSH, disminuir la TRH, para que eso no produzca más T3 y T4 cuando llegan a sus receptores en la tiroides, y por ende deje de aumentar esa cantidad de tiroides, de hormonas tiroideas. ¿Ok? Ese es tipo, básicamente. Ahora, ¿cómo se sintetizan y se secretan las hormonas tiroideas? La glándula tiroides lo que busca es convertir el yodo en hormona tiroidea activa, que es la T3, en dos sustratos. Tenemos dos sustratos que son los indispensables para la producción de las hormonas tiroideas. Primero el yodo, que va a ser en forma de yoduro, cuya disponibilidad puede estar limitada, y la tirosina. Ahora, ¿por qué digo que la disponibilidad del yodo puede estar limitada? Porque la fuente del yodo van a ser los alimentos, el agua, y esta misma presencia que está en los alimentos y en el agua va a depender de su contenido en las rocas, en el suelo de la región, y va a variar dependiendo de las zonas, ¿ok? O sea que no tenemos la misma disponibilidad de yodo en diferentes partes del mundo. Por ende digo que puede ser una disponibilidad limitada. Ahora, ¿cómo son las etapas de la misma biosíntesis de las hormonas tiroideas? Primero hay que entender que las principales componentes que van a determinar esta producción de hormonas tiroideas van a ser la TSH, la TPO, que es la tiroperoxidasa, que también es muy importante, y la bomba de peróxido de hidrógeno. Primero todo empieza con una captación, transporte del yogur. Como les digo, el yodo y la tirosina, donde el yodo va a estar en forma de yoduro, van a ser los principales sustratos indispensables para formar las hormonas tiroideas. El, con cuanto a la captación del yoduro, el tirocito concentra yoduro contra el gradiente eléctrico y químico y lo transporta desde la membrana basal a la apical. ¿Ok? Entonces el tirocito concentra yoduro, básicamente lo capta. En primer lugar, concentra yoduro a través de un cotransportador de sodio y yodo, denominado NIS, ¿ok? Eh, que está localizado en la membrana basal del tirocito y que ya ha sido clonado y caracterizado. Luego, se produce el flujo de yoduro desde el citoplasma del tirocito a su membrana apical mediante canales de yoduro. Es un transporte activo y el cual es saturable también y depende de la disponibilidad de ATP. Todo el transporte está regulado por la TSH y la concentración intracelular de yoduro. ¿Ok? Básicamente toda esa captación del yoduro por parte del tirocito y también su flujo, transporte del citoplasma al abandono apical. ¿Ok? Luego, una vez ya tenemos el yoduro captado, a partir de él se va a dar la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina se va a sintetizar específicamente del tirocito. Por eso, cuando un paciente, por ejemplo, tiene cáncer de tiroides y se le realiza la tiroidectomía, su seguimiento después de la cirugía es con la tiroglobulina. ¿Ok? Mm, Eso también es importante, creo yo. Creo que se ha llegado a contar bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente con cáncer de tiroides y se le va a realizar una tiroidectomía. ¿Cómo se puede hacer el seguimiento de esa cirugía con la tiroglobulina? ¿Ok? La tiroglobulina es la que nos puede hacer un seguimiento en el caso, por ejemplo, de una extirpación de la tiroides. Eh, Porque es un componente que se da específicamente, o sea, solo se sintetiza solamente en el tirocito. Por ende, si tenemos una tiroidectomía, lo principal que queríamos ver para la función o la capacidad de la tiroides sería ver la tiroglobulina, porque es intrínseca de solo la tiroides. Luego, es una glicoproteína constituida por dos cadenas cilíndricas idénticas de 360 kiloaltos. Y el gen de la tiroglobulina está localizado en el cromosoma 8q24. ¿Cuáles son las funciones de la tiroglobulina en sí? Es sintetizar hormonas tiroideas, almacenar las hormonas tiroideas y sus precursores y acumular yodo mediante derivados yodados de tirosina. Luego, este yodo se va a oxidar, la tiroglobulina se va a dar una yodación y luego va a haber un acoplamiento. El yodo transportado desde la membrana basal a la membrana apical, que es lo que vimos en la primera parte, ¿no? En la primera parte de captación, se transportaba el yodo que era internalizado, era captado por parte del tirocito, y este yodo se transportaba de la membrana basal a la membrana apical del tirocito. En la membrana apical del tirocito se dirige también la tiroglobulina sintetizada y va a ser rápidamente oxidada e incorporada a la tiroglobulina, ¿ok? Entonces el yodo se oxida y se incorpora a esta tiroglobulina. Y ese proceso, ¿quién lo permite? La tiroperoxidasa, la TPO, que es la que permite, ¿qué cosa? Que el yodo sea oxidado e incorporado a la tiroglobulina. La tiroperoxidasa también permite oxidar, entonces, el yodo para su incorporación al grupo tirosilo y la misma tiroperoxidasa precisa de un generador de peróxido de hidrógeno, ¿ok? Ese es un sistema transmembrana localizado en la membrana apical y es dependiente de NADPH. Transfiere electrones a través de la membrana para generar el peróxido de hidrógeno, para el cual tiene un sitio receptor de electrones, que sería el NADPH, en el lado citoplasmático de la membrana apical, y un sitio donador, que sería DO2, en el lado del lumen. Y este sistema en general se va a regular por la TSH, la cual estimula la formación de peróxido de hidrógeno
una concentración superior de la que necesita para la exocitosis de la TG a través de la vía de calcio. Básicamente es todo eso lo que les acabo de hablar, es el proceso para que la TG sea liberada y que pueda ser el yodo tener su contacto y oxidación con la TG y que pueda ser incorporado básicamente, ¿no? A continuación se producen los residuos triotironínicos, ¿ok? Que son y también los tetraiodotiranínicos, mediante una reacción de acoplamiento que forma dos residuos de DIT. Forman un residuo tetraiodotiranínico o tiroxínico, o sea, el T4, y este va a quedar incorporado a la molécula del ATG por un enlace peptídico, y también tenemos un residuo tanto DIT como MIT, que forman un residuo triotironínico, o sea, la tetra. Ahí ya tenemos los T3 y los T4. Luego hay un acoplamiento, donde se cataliza también por la TPO, la tiroperoxidasa, y requiere un sistema generador de H2O2, o sea, peróxido de hidrógeno. Ahora, la eficacia del acoplamiento depende de la concentración inicial de iodo. Una vez ya tenemos todo este proceso, necesitamos luego el almacenamiento de la tiroglobulina yodada en el coloide. Recordemos, la tiroglobulina ahora está yodada porque se ha incorporado con el yodo. Esa se va a almacenar extracelularmente en el coloide, como les dije previamente. El coloide es el que almacena la tiroglobulina. La tiroglobulina más antigua en la zona central del lumen y la tiroglobulina yodada más reciente se va a localizar en la zona próxima a la membrana apical, ¿ok? O sea, mientras más envejece, más se localiza en la zona central del lumen en cuanto al coloide, ¿no? Ahora, la tiroglobulina yodada es una prohormona, porque va a ser una reserva de T4, de T3 y de yodo también. Luego la proteólisis y liberación de T3 y T4 de la tiroglobulina. Como sabemos, la T3 y la T4 van a estar almacenadas, reservadas en la tiroglobulina. Estas no pueden pasar al torrente circulatorio ni ejercer su acción celular, porque la tiroglobulina debe ser hidrolizada por enzimas proteolíticas para liberarlas. Es decir, que la tiroglobulina, digamos que la tiene capturada, la tiene reservada, etc. Y si queremos que se liberen estos T3 y T4, necesitamos que sea hidrolizada por enzimas proteolíticas. O sea, básicamente que sea degradada para que libere su interior lo que tiene, que es la T3 y T4. La TSH es la que permite la interacción de la tiroglobulina ayudada con lisosomas de acción proteolítica. ¿Ok? Esas enzimas o lisosomas de acción proteolítica van a ser las encargadas de producción de hidrólisis, una degradación, y la tiroglobulina va a liberarse. Las hormonas tiroideas, T3 y T4, pasan al torrente circulatorio por difusión y por proteína transportadora específica. Una vez ya son liberadas, pasan al torrente circulatorio, ¿no? Pero antes de pasar definitivamente a la sangre, parte de la T4 se convierte en T3, como le dije, ¿no? La T4 se convierte en T3 en la sangre periférica por acción de la 5 de iodinasa 2 de la glándula tiroides. Pero la misma glándula tiroides, digamos, su síntesis propia va a ser 90% T4 y 10% T3. Y siendo controlado el proceso por TSH, ¿ok? Todo ese proceso va a ser controlado por TSH. Ahora, la T3, básicamente, ¿qué es lo que hace? Que va a ser la T3 su hormona activa de la tiroides. En el cerebro permite desarrollo y maduración del cerebro nervioso central. En la hipófisis, secreción y acción de la GH. Y también secreción de TSH. En el hueso, la acción del IGF-1, diferenciación osteoblástica, formación de reacción ósea. En el hígado, producción de glucosa, lipogénesis, el turnover de colesterol. Luego en el tejido graso, lipólisis, captación de glucosa. En el músculo, termogénesis, captación de glucosa. Y en el sistema nervioso simpático, receptores beta-adrenérgicos. ¿Okay? Entonces, esas son las funciones básicamente de la T3. Ahora, ¿cuáles son las acciones de las hormonas tiroideas sobre el sistema nervioso central? Vimos previamente que en el cerebro básicamente lo que hacen era un desarrollo y maduración del mismo. A partir de las semanas 20 y 24, ya hablando a nivel fetal, la tiroides fetal es funcionalmente activa, ¿no? Recordamos que a partir de la semana 20 y 24 ya la tiroides podía funcionar por su cuenta. Antes se utilizaban las hormonas tiroideas de la madre. Si ella tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, sería un problema. Pero una vez que tiene ya de las 20 a 24 semanas, la tiroides fetal va a ser lo mismo que producir las funciones sobre el mismo feto, ¿okay? Es activa funcionalmente. Luego, durante la segunda mitad de la gestación, la producción normal de las hormonas tiroideas fetales es indispensable para el desarrollo cerebral normal. Eso es todo lo que corresponde a la tiroides. Como vemos aquí, no es tanto contenido, pero lo importante es que entiendan diferentes conceptos, como por ejemplo los feedbacks, el feedback positivo, feedback negativo, que es lo que está acá, porque con esto podemos entender completamente lo que es el eje hipotálamo hipófisis tiroides, ¿ok? Entendiendo cómo, por ejemplo, tiene que aumentar la TSH si que tenemos poca hormona tiroidea, o tiene que disminuir la TSH si tenemos baja hormona tiroidea. Ahora, esto de la tiroides, también otra cosa importante, todo esto de acá, que nos permite entender bien cómo es la misma tiroides, qué hace cada parte, y también porque es bastante preguntado, ¿no? ¿Qué es lo principal? ¿Dónde se almacena la tiroglobulina? En el coloide. ¿Qué produce la célula C o parafoliculares?
la calcitonina, que es la única hormona hipocalciante. Aparte, que es una célula C o donde se encuentra entre cada folículo tiroideo. Es una célula C o parafolicular. ¿Cuál es la unidad funcional? El folículo tiroideo. ¿Con qué contacta la capa interna? Con el coloide, lo vemos acá, del tirocito. La capa interna contacta con el coloide. ¿Con qué contacta la capa externa del tirocito? Con el capilar sanguíneo. ¿Y con qué contacta la capa lateral? Con los hemosomas y con el otro tirocito que está a su lado. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que es la paratiroides, cuya función principalmente va a estar bien relacionada a lo que es el calcio, porque va a controlar todo lo que es la hemostasis del calcio. ¿Qué hace la paratiroides principalmente? ¿O qué nos podemos llevar de esta clase? Es su función en cuanto a lo que es la regulación del calcio, ¿no? Como les digo, en cuanto a las diferentes funciones de reabsorción, de reparación, de remodelación del mismo hueso. Ahora, partiendo de esto, las paratiroides van a ser glándulas exocrinas situadas en el cuello. Tenemos lo que decimos los polos de la glándula tiroides. Es decir, de la misma glándula tiroides tenemos que encima, por así decirlo, está la paratiroides. Tenemos dos arriba y dos abajo, o sea, son cuatro en total. ¿Por qué es importante también entender que está en la tiroides? Por ejemplo, si tuviéramos alguna alteración del flujo de la tiroides, por resultado también se va a alterar la paratiroides, porque el flujo de la tiroides es el que alimenta también a la paratiroides, ¿ok? Entonces, si tenemos alteración de la tiroides, por ejemplo, una tiroidectomía, vamos a verlo reflejado también en un hipoparatiroidismo, o sea, una función disminuida de la paratiroides. Eh, ¿Qué hace entonces la paratiroides? Produce la paratormona, o la hormona paratiroidea, la PTH. De forma ocasional, también puede tener una serie de localizaciones aberrantes. Como recordamos en el caso de la tiroides, su localización aberrante principal era, por ejemplo, el quiste fibroso, o la localización sublingual, lingual, etc. En el caso de la paratiroides también tenemos localizaciones aberrantes, que pueden ser 5 más, que es cuando existe una glándula adicional, por ejemplo. O sea, tenemos 4 en total, pero vamos a ver una glándula adicional. ¿Esta dónde se puede localizar? En el mediastino, con relación con el timo, y dentro de la misma tiroides, una glándula adicional, una paratiroides más. La paratormona, que es la producida por la paratiroides, su principal función es el control de la homeostasis del calcio, que es una hormona hipercalciante. Recordemos, la calcitonina, que estaba previamente vista en el tiroides, era una hormona hipocalciante. Aquí tenemos una hipercalciante, que es la paratormona, y también controla la homeostasis del fósforo, así como la fisiología del hueso. ¿Okay? Todo lo que es este tema de la absorción, remodelación, osteoclásica, etc., todo ese proceso también está determinado por la paratormona. ¿Cómo se origina la paratormona? Va a ser elaborada y segregada por las glándulas paratiroides, exactamente la célula principal. ¿Okay? Todo parte de una ProPTH que se va a sintetizar en el retículo endoplasmático, que luego va a alcanzar el aparato de Golgi y se va a producir la conversión de ProPTH en PTH. Recordemos que todo lo que es Pro va a ser como, por así decirlo, el precursor, el que necesita cierta actividad enzimática para que se convierta ya finalmente en el sustrato o en el metabolito activo. En este caso, la ProPTH va a ser el precursor y la PTH va a ser el metabolito activo, el que finalmente va a actuar. La propia TH va a representar el 2 al 3% de contenido de la paratiroides. ¿Okay? O sea, el precursor, eso es lo que, por así decirlo, ocupa en la misma paratiroides. Ahora, la paratiroides o la paratormona, perdón, eh, se conoce la estructura, por ejemplo, la bovina, la porcina, etcétera, pero la humana, que es la importante, va a estar formada por una cadena polipeptídica de 84 aminoácidos. La primera secuencia de los ácidos aminados van desde el 1 al 34, que va a ser la fracción amino terminal, y va a ser esencial para su actividad biológica. Esta va a circular en gran parte bajo una forma inactiva, ¿ok? Su principal circulación es de forma inactiva, fragmento carboxil terminal. La PTH circulante es heterogénea y se puede separar por cromatografía en tres grupos de peso molecular variable. Tiene una vida media muy corta, de 10 a 20 segundos. Su volumen de distribución corresponde al 30% del peso corporal y su catabolismo es aún mal conocido. Parece existir una proteólisis hepática y una débil excreción urinaria. Es decir, básicamente la eliminación, el catabolismo de la paratormona aún no está bien conocido, pero básicamente lo que se piensa es que sea una proteólisis hepática, o sea, a nivel del hígado, y su excreción es débil en la orina. Ahora, la paratormona tiene una secreción que está controlada principalmente por la concentración sérica del calcio ionizado y también la tasa de magnesio. La regulación de la PTH es muy rápida si la concentración de calcio es baja. La liberación de la PTH aumenta, es decir, en respuesta a una disminución de calcio va a haber un aumento de la liberación de la PTH. Luego, si también disminuye la calcemia, aumenta la conversión de ProPTH, que le dice que era el precursor en PTH.
tenemos muy poco calcio, que va a haber mayor liberación de PTH. También que va a haber aumento de conversión de ProPTH, que es el metabolito precursor, en el metabolito activo que va a ser la PTH. Esta respuesta es más efectiva aún con el descenso de calcio que usa, ¿ok? O sea, básicamente, ¿qué quiero llegar a esto, con esto? Que la PTH responde a disminución de calcio. Por ende, es una hormona hipercalciamiante. Ahora, la PTH, en cuanto a estaciones fisiológicas, lo que va a hacer es mantener la concentración de calcio en el líquido extracelular. A nivel del hueso, ¿qué es lo que hace? Aumenta el catabolismo óseo, o sea que saca calcio del hueso por acción directa, producción de refracción osteoclástica, la absorción periostacitaria, la absorción de la fase mineral y de la trama proteica del hueso, lo que conlleva al aumento de la hidroxiprolinurina. Estimula la formación del hueso nuevo por dos acciones: por acción directa, donde aumenta la actividad de los osteoclastos, y por acción indirecta, que es en menor medida, liberando factores de crecimiento. Su efecto neto es aumentar la liberación del calcio y fosfato en la sangre. Eso es básicamente lo que hace. O sea, como la paracetamol es una hipercalciamiante, lo que busca es aumentar el calcio. ¿Cómo aumenta el calcio a nivel del hueso? Aumenta el catabolismo, es decir, permite la función del hueso, cuyo residuo sería la eliminación o liberación de calcio, para aumentar el calcio. Es decir, digamos que saca el calcio del hueso para aumentar la cantidad de calcio que tenemos en la sangre, o sea, el líquido celular. ¿Okay? Evita que todo ese calcio esté reservado en el hueso y lo libera ya para aumentar las niveles de calcio, por ende es hipercalciamiento. A nivel renal, lo que busca hacer es intervenir en la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿no? La vitamina D tiene una serie de oxidaciones para poder activarse. La primera va a ser en el hígado, la segunda va a ser en el riñón. Y en el riñón es donde interactúa con la PTH. ¿Qué hace la PTH para hidroxilar a la vitamina D? La convierte en vitamina D activa. Y la vitamina D activa sí tiene capacidad de intervenir en la absorción de calcio en el intestino. Por ende, para eso es importante la vitamina D. O sea, lo que hace la PTH es intentar hacer que la vitamina D se convierta en vitamina D activa, cuya función es intervenir en la absorción de calcio. ¿Okay? Luego, la PTH aumenta la reabsorción tubular del calcio también. O sea, en los mismos túbulos del riñón, lo que hace la PTH es aumentar la reabsorción del calcio. ¿Qué va a estimular? Al enzima 1-alfa hidroxilasa del túbulo proximal, que convierte básicamente la vitamina D, 25-OH-D3, en vitamina D activa, que es 1,25-OH2D3. También disminuye la fosforemia, aumenta la fosfaturia e inhibe la reabsorción del fósforo a nivel del túbulo proximal. Recordemos que no solo tiene funciones regular la homeostasis del calcio, sino también del fósforo. Como regula la homeostasis del fósforo, inhibiendo su reabsorción a nivel del túbulo proximal. O sea, básicamente, ¿por qué aumenta la fosfaturia, que sería la eliminación del fósforo por la orina? Porque inhibe su reabsorción en el túbulo proximal. Si ese no es reabsorbido en el túbulo proximal, continúa su trayecto hacia la orina y es eliminado finalmente por la orina. ¿Quién se encarga de que no sea reabsorbido para que no regrese a la circulación, sino que continúe su trayecto de orina? La paratormona. ¿Okay? Por eso también inhibe la reabsorción del fósforo. Luego, a nivel del tubo digestivo, tenemos una acción indirecta en donde hay una estimulación de la absorción digestiva del calcio y fósforo por la inversión en el riñón de la síntesis de la vitamina D. ¿Qué hace la vitamina D? Básicamente absorbía o permitía la absorción de calcio en el nivel intestinal. ¿Okay? Eso es lo que hace en el tubo digestivo. Pero es una acción indirecta, porque en sí lo que hace no es frente actor sobre el intestino, sobre el tubo digestivo, sino que lo que hace es activar la vitamina D en vitamina D activa y esta ya tiene una función de absorción digestiva del calcio y fósforo. Luego, interacciones hormonales. Por ejemplo, ¿cómo actúa la PTH con la calcitonina, que era una hormona hipocalciamiante? Por ende, sería una acción antagonista, o sea, tienen una acción opuesta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que puede tener una acción antagonista a nivel del hueso, pero una acción sinérgica a nivel del riñón, porque ambos van a aumentar la excreción de fosfatos. ¿Okay? O sea, a pesar de que tienen una función, una hipercalciamiante, que sería la paratormona, y otra hipocalciamiante, que sería la calcitonina, a nivel del hueso se va a ver reflejada esta oposición, este antagonismo, pero a nivel del riñón no, porque ambos tienen la misma función de excretar fosfatos. Es decir, que podemos decir que la calcitonina y PTH tienen una función antagonista en cuanto al calcio, pero tienen una función sinérgica en cuanto a la homeostasis del fosfato. ¿Okay? Ambas tienen una acción antagonista sobre el metabolismo de la vitamina D. La calcitonina inhibe la conversión de vitamina D en vitamina D3 activa. ¿Okay? En el riñón, evitando la absorción de calcio en el intestino, y la PTH promueve la conversión. La calcitonina inhibe la conversión de la vitamina D en D3 o D activa. Y la PTH, como sabemos, promueve esa conversión. Eso es a nivel renal.
Luego, con la vitamina D3, ¿qué hace la PTH? Va a favorecer, como les digo, la conversión de 25-HF, básicamente la vitamina D3 en D3 activa. Eso es lo que hace la PTH. La carencia de vitamina D reduce la acción de la PTH también. Existe entonces un sistema hiper e hipocalciamiante. Como les digo, tenemos dos sistemas hipercalciamiantes, que sería la PTH y la vitamina D3. Como sabemos, la PTH a nivel de los huesos, que permitía el catabolismo óseo, que había más liberación de calcio, y la vitamina D3, que aumentaba la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. Y un sistema uno solo, que es hipocalciamiante, que sería la calcitonina. Y tenemos dos, en el caso de la función hipocalciamiante. La única que se encarga, o la única hormona, eso es importante, la única hormona que se encarga de una función hipocalciamiante es la calcitonina. La calcitonina va a ser producida por la tiroides. O sea, está en el tema de la paratiroides porque interactúa con la PTH, pero en sí la calcitonina era una hormona que vimos nosotros liberada por las células C o parafoliculares. Acá está. Esta calcitonina, que justo lo resalté acá porque sabía que lo íbamos a recuperar y volver a hablar de ello. La calcitonina es producida por las células parafoliculares y células C, que se encontraban entre folículo tiroideo y folículo tiroideo. Aquí está la calcitonina. ¿Ok? Va a ser segregada entonces por estas células. Es un polipeptido formado por 32 aminoácidos y de diferentes estructuras según las especies de animal. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace a nivel del hueso? Interviene en su metabolismo del calcio. Tiene una acción hipocalciante y actúa disminuyendo la absorción osteoclástica, o sea que impide que salga calcio de los huesos. Mientras la paratormona sacaba calcio de los huesos, en ese caso la calcitonina inhibe que se salga el calcio, o sea, deja que se quede ahí. Por ende, su nivel del calcio extracelular va a ser menor, porque ya no está saliendo. También disminuye la síntesis de osteoclastos a partir de esos precursores y facilita la transformación de osteoclastos en osteoblastos. Si recuerdan, por histología, teníamos, por así decirlo, en el mismo hueso, dos tipos de células para la reparación o la formación del tejido. El osteoblasto era el que se encargaba principalmente de aumentar o remodelar lo que sería la cantidad del hueso, ¿no? Básicamente. Y el osteoclasto es el que se encarga del catabolismo, es decir, el osteoclasto eliminaba, degradaba, etcétera, para que este sea remodelado posteriormente. Lo que nosotros normalmente querríamos, en un caso, por ejemplo, de aumentar la calcemia, sería tener más osteoclasto, que es el que degrada, porque cuando tú degradas, liberas calcio. Pero lo que hace la calcitonina es, en cambio, convertir el osteoclasto en osteoblasto, para que ya no degrade más y ya no libere calcio, sino que se convierta en una hormona, o perdón, una célula que se encarga además de producir el mismo tejido óseo, ¿no? Eso es lo que haría básicamente. Por ende, y es por ello que yo les expliqué acá, que lo que hacía principalmente la paratormona era promover la actividad de los osteoclastos que eran los que sacaban el calcio, ¿no? Y en este caso, en la calcitonina no se promueve la actividad de los osteoclastos, sino que incluso se convierte en osteoblasto, que es básicamente uno que tiene una acción opuesta al osteoclasto. A nivel renal, disminuye la resorción tubular de los fosfatos, aumenta la excreción, lo que les dije, ¿no? O sea, no se reabsorbe a nivel del túbulo proximal los fosfatos, por ende su circulación continúa avanzando por el tejido renal y continúa llegando hasta la orina, o sea que es excretado. Es responsable también de una diuresis de cloro, de sodio y de calcio y no modifica los iones de hidrógeno. Inhibe también la transformación renal de la vitamina D3 en D3 activo. Luego, la calcitonina se determina de qué forma, teniendo en cuenta su valor de referencia que es -10, perdón, es menor a 10. Luego, su determinación como marcador es fundamental ¿para qué? Para el diagnóstico del seguimiento del cáncer medular al tiroides y la detección precoz de formas familiares. O sea, para esto es importante entender o ir dosando la calcitonina, ¿no? Para diagnosticar cáncer medular de tiroides, que es dependiente de las células C o parafoliculares, porque ahí precisamente es que se produce la calcitonina, y aparte la detección precoz de formas familiares del tumor. La vitamina D, para entenderlo ya, también era otra hipercalciante, ¿ok? Su origen en el metabolismo parte de metabolitos activos. Participa en la calcitonina, la PTH y el metabolismo de calcio fosfato. La vitamina D3 proviene de la piel por la fotosíntesis, ¿ok? O sea, la vitamina D3 inicialmente, ¿dónde parte? De la piel. Llega a la piel la vitamina D que entendemos que está relacionada al sol, etcétera, con las rayos ultravioleta, llega a la piel y luego esta tiene una primera oxidación, y en la segunda oxidación es donde actúa, por ejemplo, la PTH o la calcitonina, ¿no? Luego, también la vitamina D llega por la alimentación, cuando comemos hígado, mantequilla, etcétera.
y la absorción intestinal de las sales biliares. Su actividad básicamente es con los metabolitos activos, que sería el 25 y 1,25-OH2 colecosterol, la vitamina D3 activa. Facilita la absorción de calcio y fósforo en el intestino, induce la síntesis intestinal de una proteína transportadora que es la proteína calcipéxica de Wassermann. Se fija sobre el receptor citoplasmático y activa la adenosíntesa específica y de ahí la síntesis en específico. Y el mecanismo de acción sobre el fósforo no se conoce, pero básicamente lo que hace es que la vitamina D se activa, va a activar la fosfatasa alcalina intestinal. Luego, a nivel del hueso normal, la vitamina D3 estimula la resorción ósea y produce hipercalcemia por acción directa y también por intermedio de la PTH. Y finalmente, ¿cómo está la regulación en resumen del metabolismo de calcio y fosfato? Las tres hormonas principales para regular el calcio y fosfato van a ser la paratormona, la D3 activa, la vitamina D3 activa, que es 1,25-OH2 D3 colecosterol, ese es el metabolito activo de la vitamina D3, y la calcitonina en menor medida. Recordemos que la calcitonina tiene una función hipocalcinante y la paratormona y el D3 activo tiene una función hipercalcinante. Pero también tenemos algunas accesorias, como por ejemplo la hormona de crecimiento, la tiroxina, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. Ok, eso es en resumen cómo se hace este metabolismo del calcio y cómo se regula, también fosfato. Principales cosas que tienen que tener aquí. ¿Cuáles son las hipercalcemiantes y cuál es la hipocalcemiante? Hipercalcemiante, paratormona y D3 activa. Hipocalcemiante, la calcitonina. La PTH y la vitamina D3 están relacionadas más al tema de paratiroides. ¿Okay? La PTH producida directamente por la paratiroides y la D3 está activada por una segunda oxidación en el riñón gracias a la misma PTH. Y la calcitonina está determinada por la tiroides porque forma parte de las células C o parafoliculares. Otras cosas sería bueno que entiendan las oxidaciones también. Okay, la vitamina D3, como les digo, es activada por una segunda oxidación en vitamina D3 activa, porque tiene una primera oxidación en el hígado y una segunda en el riñón, y donde interviene precisamente la paratormona para permitir esta segunda hidroxilación o oxidación de la vitamina D es en la PTH, ¿okay? En la segunda, donde es en el riñón. ¿Y a qué pasa? A su forma activa, vitamina D3 activa. Y demás, ya. También que la calcitonina es importante porque si tenemos, por ejemplo, una alteración a nivel de las células C o parafoliculares, lo primero que deberíamos dosar o medir sería la calcitonina, porque las células C o parafoliculares son las que producen intrínsecamente la calcitonina. También nos permite detectar precozmente las formas familiares del tumor, el mismo tumor de las células C o parafoliculares en la tiroides. ¿Okay? Y ahora, eso sería todo, chicos. Espero que les haya ayudado mucho para entender mejor las cosas. Y ahora les mando el post-test para que puedan ir haciéndolo y espero que les vaya bien hoy. Chao, chicos. Que nos vemos. Se fijan en WhatsApp, por favor, para ver el post-test. Y ya.